We have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Muy bien, muy bien. Ya tenemos el Moonback grabado, ya tenemos los datos principales. Es hora del momento clave. Lanzar tu Moonback. ¿Que cómo se lanza un Moonback a través de cualquier canal? Pues tan sencillo como hacer clic en este botón, lanzar Moonback. Y ya está. Desde este momento tienes el enlace de acceso privado a este Moonback copiado en tu portapapeles. WhatsApp, Slack, Teams, LinkedIn, SMS, correo electrónico, un código QR, allá donde puedas poner un enlace, podrás lanzar un Moonback. Por ejemplo, en LinkedIn elegimos nuestro destinatario, hacemos clic en nuevo mensaje y simplemente pegar. Aparecerá una dirección de internet, pero ¡tachán! Automáticamente se va a convertir en una previsualización con los 4 primeros segundos de tu Moonback y el texto que previamente has colocado. Con esta pareja vas a tener unos ratios de conversión descomunales. Vámonos a WhatsApp, elegimos destinatario y simplemente pegar. Fíjate cómo la previsualización se va a adaptar siempre en función del canal que utilices. Bueno, y esto es para ti, que sé que estás pensando, pero yo quiero más. Veamos todas las opciones de lanzamiento que puedes encontrar dentro de Moonback. Lanzar un Moonback a cualquier parte de la galaxia es tan fácil como hacer clic en el botón más, vía enlace, correo electrónico, en tu propia página web o incluso a través de un código QR. Eso sí, sigue las recomendaciones y buenas prácticas de cada uno de ellos. Veamos cada una de las opciones en detalle. Lanzar Moonback a través de un enlace es tan sencillo, ya sabes cómo hacer clic, pero además te damos la posibilidad de que puedas compartir rápidamente vía WhatsApp o incluso Telegram. Por correo electrónico, con estilo libre, con formato, con animación, tú eliges, simplemente haces clic en copiar para email y pegar. Ya está, directamente se incrustará esa previsualización animada de tu Moonback con el texto que has definido previamente. Lanzar un Moonback a través de cualquier página web. Lo podemos hacer a través de las opciones más habituales, como por ejemplo un frame, donde puedes seleccionar los componentes que quieres que se incrusten, a través de un widget, marcando el formato, el tamaño o incluso la posición, copiar código. Recuerda que el contenido del portapapeles será lo que tengas que pegar directamente en el código de tu página web. Existe una tercera opción, y hablaremos más adelante de ella, que te va a dar la posibilidad de visualizar un Moonback en cualquier página y sin programar. Pero lo que te digo, de esto hablaremos más adelante. Lanzar un Moonback a través de código QR. Vas a tener un montón de opciones con fondo blanco, negro, transparente e incluso hasta con un texto personalizado. María, esto es para ti. Imprimir, copiar código QR, cualquiera de las dos opciones y ya está. Bueno, vaya pedazo de Moonbaker estás hecho, que ya sabes grabar un Moonback, que sabes editarlo, que lo sabes lanzar. ¿Listo para seguir nuestro viaje to the moon and back? Moonback time.